Todo comenzó mucho antes de que Apple fuera una de las marcas más admiradas del planeta. Antes de los iPhone, las tiendas brillantes y los lanzamientos mundiales, solo existía una idea nacida entre cables, dudas y hambre de futuro. En la década de 1970, la tecnología parecía reservada para laboratorios, universidades y grandes empresas. Las computadoras eran enormes, costosas y lejanas para la gente común. Nadie imaginaba tener una en casa. Pero en California, dos jóvenes empezaron a mirar el mundo con otros ojos. Steve Jobs tenía una visión intensa y casi obsesiva. Steve Wozniak tenía el talento técnico para convertir ideas imposibles en máquinas reales. Wozniak amaba construir. Para él una computadora no era solo un aparato, era un reto creativo. Jobs, en cambio, veía algo más profundo. No quería vender piezas, quería vender una experiencia que cambiara la vida diaria. El primer gran paso nació en un lugar que hoy parece mítico, un garaje. Allí, entre herramientas, placas electrónicas y conversaciones interminables, comenzó a formarse una empresa que aún no sabía que cambiaría la historia. En 1976 fundaron Apple Computer. El nombre sonaba simple, amable y diferente. En una industria llena de términos técnicos, Apple parecía cercana. Ese detalle ya revelaba algo. Jobs entendía el poder de la percepción. El primer producto fue el Apple I, una computadora básica para aficionados. No era perfecta ni masiva, pero demostraba algo poderoso. Una computadora personal podía dejar de ser un sueño y convertirse en una posibilidad. Jobs no quería quedarse en un aparato para expertos. Quería que cualquier persona pudiera usar una computadora sin sentirse intimidada. Esa idea, sencilla pero revolucionaria, sería el corazón de Apple durante décadas. Luego llegó el Apple II y con él el verdadero despegue. Ya no era solo una placa electrónica para curiosos. Era una máquina más completa, más accesible y más atractiva para hogares, escuelas y pequeños negocios. Apple empezó a crecer con una velocidad que sorprendía incluso a sus propios fundadores. La empresa pasó de ser una aventura juvenil a convertirse en una compañía real, con empleados, inversionistas y presión constante, pero el éxito temprano también trajo problemas. Jobs era brillante, sí, pero también exigente, duro y difícil de manejar. Su pasión empujaba a todos hacia la excelencia, pero su carácter generaba choques dentro de la empresa. En 1980, Apple salió a bolsa y muchos de sus empleados se hicieron millonarios. Para el mundo era una historia perfecta. Para Jobs era apenas el comienzo. Él no quería una empresa rica, quería una empresa legendaria. Su siguiente obsesión fue crear una computadora más humana. Después de ver ideas de interfaz gráfica y mouse, entendió que el futuro no estaría en memorizar comandos, sino en tocar, mover, mirar y sentir la tecnología. Así nació Macintosh. Jobs quería que fuera más que una computadora. Quería que pareciera arte. Cada detalle importaba, desde la pantalla hasta la tipografía. Para él, la belleza también era una forma de funcionalidad. En 1984, Apple presentó el Macintosh con un anuncio que se volvió histórico. El mensaje era claro. Apple no venía a seguir las reglas, venía a romperlas. La marca empezó a construirse como símbolo de rebeldía creativa. Pero la realidad fue más compleja. El Macintosh era innovador, pero caro y limitado frente a las expectativas del mercado. Las ventas no crecieron como se esperaba. Y dentro de Apple empezaron las tensiones más fuertes. El consejo directivo comenzó a ver a Jobs como un problema. Su visión era grande, pero sus métodos eran difíciles. El joven fundador que había levantado la empresa empezó a perder poder dentro de su propia creación. En 1985, Steve Jobs fue apartado de Apple. La escena parecía imposible. El hombre que había encendido la chispa de la compañía quedaba fuera de la empresa que él mismo había ayudado a construir desde cero. Para muchos, aquello fue una caída brutal. Para Jobs, fue una herida profunda, pero también fue el inicio de una etapa decisiva. A veces, la vida te expulsa del lugar que amas para obligarte a crecer en otro nivel. Lejos de Apple, Jobs fundó Next, una empresa de computadoras enfocada en educación y negocios. No fue un éxito comercial masivo,
pero desarrolló tecnología importante y le enseñó a Jobs a pensar con más madurez. También compró una pequeña división de animación que terminaría llamándose Pixar. Lo que parecía una apuesta arriesgada se convirtió en una de sus decisiones más brillantes. Pixar revolucionó el cine animado. Mientras Jobs aprendía fuera, Apple empezaba a perder claridad dentro. Sin una visión fuerte, la empresa lanzó demasiados productos, confundió a los consumidores y se fue alejando de esa identidad simple que la hizo especial. Durante los años 90, Apple atravesó una crisis profunda. Había computadoras, modelos y proyectos, pero faltaba dirección. La marca que antes representaba innovación empezó a parecer lenta, dispersa y vulnerable. El mundo tecnológico avanzaba rápido. Microsoft dominaba gran parte del mercado de computadoras personales, mientras Apple parecía atrapada en su propio laberinto. La empresa necesitaba algo más que dinero, necesitaba alma. Entonces ocurrió el giro que parecía improbable. En 1997, Apple compró Next, y con esa compra regresó Steve Jobs. No volvió como el joven impulsivo de antes, sino como un líder golpeado, más estratégico y más enfocado. Cuando Jobs volvió, encontró una empresa llena de productos confusos. Su primera gran decisión fue cortar. Eliminó proyectos, redujo líneas y simplificó la oferta. Para él enfocarse era decir no a casi todo. Esa lección salvó a Apple. Una empresa no crece por hacer 1000 cosas, sino por hacer pocas cosas con una claridad brutal. Jobs entendía que la simplicidad no era falta de ambición, era disciplina extrema. Después llegó el iMac, una computadora colorida, diferente y fácil de reconocer. En un mercado lleno de cajas grises, Apple presentó una máquina con personalidad. Volvió a demostrar que el diseño podía vender emoción. El iMac no solo ayudó a recuperar ventas, también recuperó la confianza. Apple volvía a sentirse viva, atrevida y distinta. La gente no compraba solo una computadora, compraba una forma de verse a sí misma. Pero Jobs no quería que Apple dependiera únicamente de computadoras. El siguiente gran movimiento fue entrar en la música. En una época marcada por archivos digitales y piratería, Apple vio una oportunidad enorme. En 2001 presentó el iPod. No fue el primer reproductor de música digital, pero sí fue el que convirtió la música portátil en una experiencia simple y deseable. 1000 canciones en tu bolsillo era una promesa irresistible. El iPod mostró una verdad que Apple entendía mejor que nadie. La tecnología gana cuando desaparece la fricción. No basta con tener funciones. El producto debe sentirse fácil, elegante y casi inevitable. Luego llegó iTunes, y Apple no solo vendió dispositivos, también construyó un ecosistema. Esa palabra se volvió clave. Cada producto conectado con otro hacía que el usuario se quedara dentro de la experiencia Apple. El verdadero terremoto llegó en 2007, cuando Steve Jobs subió al escenario y presentó el iPhone. Lo describió como un iPod, un teléfono y un comunicador de Internet en un solo dispositivo. El público entendió que algo enorme estaba pasando. El iPhone no fue simplemente un teléfono nuevo. Cambió la forma en que las personas se comunicaban, trabajaban, tomaban fotos, escuchaban música, compraban y se relacionaban con el mundo digital cada día. Muchas empresas subestimaron el iPhone al inicio. Algunos pensaban que Apple no podría competir en telefonía. Pero Apple no estaba entrando al mercado de teléfonos, estaba redefiniendo lo que un teléfono podía ser. Después llegó la App Store y el iPhone se convirtió en una plataforma. Millones de desarrolladores pudieron crear aplicaciones para todo tipo de necesidades. Apple ya no vendía solo un dispositivo, vendía posibilidades. En 2010 Apple presentó el iPad. Otra vez hubo dudas, burlas y críticas, pero el producto abrió una nueva categoría entre el teléfono y la computadora, mostrando que Apple seguía apostando por hábitos futuros. El éxito de Apple no vino solo por inventar productos. Vino por controlar la unión entre hardware, software, diseño, tienda, servicio y marca. Esa integración creó una sensación de calidad difícil de copiar. Pero detrás del brillo también hubo sacrificios. La cultura de Apple exigía precisión extrema. Jobs podía ser implacable con los errores.
Para él un producto bueno no bastaba. Tenía que ser memorable o no debía existir. En 2011, Steve Jobs murió después de luchar contra una enfermedad. Su muerte dejó una pregunta enorme. ¿Podría Apple seguir siendo Apple sin la persona que había marcado su espíritu, su exigencia y su visión? Tim Cook tomó el liderazgo en una etapa delicada. Muchos dudaban de él porque no era un showman como Jobs. Pero Cook entendía operaciones, escala y eficiencia. Su fortaleza estaba en hacer que Apple funcionara globalmente. Apple cayó cuando perdió enfoque y volvió a levantarse cuando recuperó claridad. Esa es una lección poderosa para cualquier negocio. Cuando intentas agradar a todos, puedes terminar perdiendo lo que te hace único. El secreto de Apple no fue vender computadoras, teléfonos o relojes. Fue vender la sensación de estar usando algo pensado para ti. Algo simple por fuera, complejo por dentro y emocionalmente poderoso. Por eso Apple no solo tiene clientes, tiene seguidores. Personas que esperan lanzamientos, comparan detalles y sienten que la marca representa creatividad, estatus, simplicidad y pertenencia a una forma distinta de ver el mundo. Al final, la historia de Apple no es solo la historia de una empresa, es la historia de cómo una visión puede nacer en un garaje, perderse en el camino, caer casi al borde del fracaso y regresar más fuerte que nunca.